Bienvenidos a esta transición. Quiero invitarte a que seas parte de todo esto con un tema tan apasionante como tiene que ver con la materialización del amor, algo que conocemos comúnmente como honra. Quiero hablarte de la gratitud, la honra y el amor, algo que nos va a ayudar, como se llama justamente este podcast, a transicionar de la idea de romantizar con el amor a poderlo ver verdaderamente en el sentido de la acción, que podamos verlo realmente en desarrollo, que lo podamos ver en la materialización, en la practicidad, algo fundamental en este tiempo para que podamos salir de la teoría y lo podamos ver plasmado, lo podamos ver en acción, lo podamos ver creciente, lo podamos ver en perfeccionamiento. Y algo que creo que nos va a ayudar a poder entender este concepto tiene que ver con la gratitud. Lo primero que me gustaría decirte es cómo comienza todo esto que tiene que ver con esta materialización del amor a lo que yo denomino honra. Tiene que ver con el hecho de poder entender un texto clave en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice claramente de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros venimos al mundo de alguna forma siendo primeramente amados, pero no desde el romanticismo, no desde el emocionalismo, sino que venimos al mundo siendo amados desde cómo toda una infraestructura divina nos está esperando, cómo nos está esperando una familia, en la mayoría, por supuesto, de los casos, cómo nos está esperando un hogar, cómo nos están esperando por sobre todas las cosas con una disposición, con mucho amor, cómo nos está esperando la provisión de la leche materna en los senos de una mamá, cómo nos está esperando el calor de las manos de un padre, cómo nos está esperando la planificación de un sueño matrimonial, de un sueño familiar, cómo nos está esperando el calor de nuestros hermanos. Todo eso está metódicamente planificado en la mente divina. Por supuesto que para poder entender todo esto y podamos verlo completamente, yo te invito a que te suscribas, a que hagas una inversión, no lo vayas a ver como un gasto, a que te inviertas verdaderamente en tu crecimiento y en tu desarrollo para que de verdad podamos transicionar, para que salgamos de la superficialidad de todo lo que constantemente vemos y oímos desde los púlpitos y podamos ahondar y podamos verdaderamente hilar fino en temáticas como esta que son tan fundamentales. Y no porque sea una cuestión de mi mente, sino porque cuando hablamos de amor no estamos describiendo ni más ni menos que al Creador, porque Dios es amor. Por eso necesitamos transicionar hasta esta esfera, conocerlo a Él, porque en eso consiste la vida eterna. Conocerlo a Él, porque en eso de alguna forma consiste la plenitud del ser humano. Ahora, analiza conmigo entonces, venimos a la tierra siendo amados y luego cuando alguien es consciente de esto, cuando alguien desarrolla conciencia de la forma en la que nos han amado, de la forma en la que el Creador, a través de un entorno, nos ha manifestado su amor, entonces nosotros comenzamos a desarrollar una conciencia de ese amor. No se puede desarrollar otra conciencia que no sea la de la gratitud, la del reconocimiento. Por ende, se desencadena algo que específicamente se le da un nombre, tanto en nuestra sociedad como en la Biblia, como en diferentes culturas, incluso en muchísimas filosofías. Honra. Esa honra que no es por imposición, esa honra que no es por obligatoriedad, esa honra que a pesar de ser una deuda no se debe mirar como tal, sino que se tiene que ver desde la perspectiva de la conciencia. Cuando desarrollé conciencia de gratitud, entonces no me va a costar absolutamente nada vivirlo. Lo voy a hacer encantado, enamorado de la vida. Lo voy a hacer verdaderamente, va a producir algo internamente. Va a producir una serie de movimientos en mi interior tan importantes que tienen que ver con la realización, con la satisfacción. Piensen por un momento en cómo se sienten cuando le dan algo, o cuando hacen algo, o cuando piensan en algo que tiene que ver con alguien que verdaderamente aman.
El problema es de que nosotros somos selectivos en nuestra mente de acuerdo a las conveniencias y de acuerdo a nuestros intereses. Y eso es lo que hay que derribar. Por eso es que tenemos que transicionar hasta esa dimensión, para que podamos ser universales, para que eso tan extraordinario de lo que ya tenemos una muestra y que sabemos que funciona, no lo sintamos exclusivamente por uno, por dos o por un reducido grupo de personas, sino que lo podamos sentir por la mayoría, por lo menos por la mayoría, porque a mayor dimensión de esa gratitud, a mayor cantidad de personas con las que nosotros estemos agradecidas, más plenos vamos a ser en la vida. Pero ahora, ¿cómo ser agradecido cuando la vida no ha sido o cuando las personas no han sido como tú pensabas que tenían que ser? La Biblia muestra de que todo esto forma parte de un culto. Y la Biblia lo describe como racional, o sea, un culto inteligente, un culto con un nivel de conocimiento y de sabiduría. No es cualquier culto, no es un culto ciego, no es un culto fanático, no es un culto poco inteligente, no es un culto que sencillamente hace cuestiones como actos repetitivos del inconsciente. Es un culto sabio, es un culto donde lo que hago, incluso lo más mínimo, lo hago con un conocimiento de causa, con una profundidad. Y por supuesto que eso no está divorciado del realismo. Hay gente que dentro del culto que practica perdió el contacto con la realidad. Basta escucharlos hablar, basta escucharlos afirmar determinadas cosas, basta escucharlos hablar, ¿no? Con el romanticismo que hablan de la vida, que con el perfeccionismo que hablan de la vida. ¿Por qué? Porque tienen una especie de visión sesgada de la realidad. Necesitamos recuperar eso, pero para recuperar eso necesito el conocimiento. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta de algo muy importante. Analicemos Romanos capítulo 8, verso 28. Y esto tenemos que aplicárselo absolutamente a todo. O sea, vamos a transicionar de la parcialidad de la vida a la plenitud. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros creemos o separamos la vida en el sentido de que pensamos que hay cosas buenas y malas, pero en realidad no hay cosas buenas y malas. Cuando uno lee algo como Romanos capítulo 8, verso 28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que lo que hace que algo que para cualquiera o que para la mayoría sea negativo, lo que hace que verdaderamente sea positivo para mi vida es sencillamente el amor. Y el amor lo estamos descomponiendo en el buen sentido de la palabra en este podcast. Y te estoy diciendo que dentro del amor hay algo muy importante que desencadena la honra, que se llama gratitud. O sea, que cuando yo logro tener una conciencia de que lo que me está ocurriendo me va a ayudar para bien en algún sentido, aunque yo no lo pueda entender de primera mano, aunque yo no pueda ver aquello que Dios quiere transformar, aunque yo no tenga conciencia de lo que Dios ha identificado y quiere cambiar en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar toda esta luz y claridad? Algo que se llama gratitud, que viene o es derivado, ¿sí?, del amor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en entender de que todo lo que me está ocurriendo es para mi elevación, para mi desarrollo, para la evolución de mi vida. Cuando yo logro entender esto, entonces toda resistencia, toda forma de frustración, toda manera o manifestación de rechazo se transforma en una mirada de gratitud cuando yo creo Romanos 8:28, cuando yo creo verdaderamente de que esto es importante en ese sentido, cuando yo no lo veo con una mentalidad errónea, religiosa, mal configurada, cuando yo lo veo desde el culto racional, cuando yo veo de que esto no es un castigo, de que esto no es un ensañamiento de parte del Creador conmigo, ya que los castigos en sí mismos, como nosotros los contemplamos dentro de la religión, no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene el hecho de castigar? El sentido que sabemos nosotros que los castigos no funcionan absolutamente con nada, ni con nadie, mucho menos con los animales. En una época a los animales se les enseñaba castigándolos. Con los años, la ciencia empezó a interpretar de otra manera la mente o la forma de interpretar de los animales. Y se dieron cuenta de que no se trata de golpearlos, porque ahora entendemos de que ellos ni siquiera saben
¿por qué se los estaría golpeando? ¿Qué sentido tiene de que Dios te castigue cuando ni siquiera puedes interpretar por qué estás recibiendo el embate? El sentido tiene que ver con que podamos interpretar el mensaje, que nosotros podamos entender que me están tratando de llevar a, que me están tratando de reconducir hacia, que me están tratando de enseñar tal o cual cosa. Y esto es lo importante, cuando yo entiendo desde el amor. Cuando yo entiendo desde la maldad o cuando yo entiendo desde la religión, que piensan más o menos similares, yo pienso que lo que me están haciendo me lo están haciendo por algo negativo. Y ahí es donde yo me frustro, sufro, porque encima no puedo hacer nada contra eso. Entonces, como no puedo culpar directamente a Dios, en la mayoría de los casos, entonces termino buscando a alguien a quien culpar. Pero qué importante que es cuando nosotros lo interpretamos no desde la maldad. Lo que me hicieron no me lo hacen porque son malos, me lo hacen porque son ignorantes. Pero esto al fin y al cabo me lo hacen porque yo necesito aprender algo. Porque esto me va a ayudar a bien, esto me va a ayudar a crecer y a desarrollarme en un área de mi vida. O sea que lo que estamos tratando de hacer es ayudar a transicionar a la gente a que pueda ver todas las caras de la realidad en la que está viviendo y que no esté sumergida en una pantalla chata o plana, en una realidad que no tiene dimensiones y que lo ve desde una perspectiva que es netamente del sufrimiento y de la resistencia. Eso provoca muchísimas cosas equivocadas en la vida del hombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No dice dad gracias en algunas cosas. Este tipo de cosas son absolutas. Dad gracias en todo. Pero ¿cómo puedo dar gracias en todo cuando me ocurran situaciones difíciles de la vida? ¿Quién está detrás de las situaciones difíciles que te han ocurrido? Y vamos a hablar de las más difíciles por las que podemos atravesar. Aquellas que te ponen al borde de la muerte o en la antesala de la muerte. ¿Quién crees que está detrás de todo? El diablo. Estaríamos dándole al diablo un poder y una autoridad que verdaderamente no tiene. Yo te estaría engañando si yo te dijera que este es un plan del diablo para matarte. El primero que pensó en tu muerte no fue el diablo. El primero que pensó en tu muerte y en diseñarla de alguna manera y ponerle un momento de tu vida fue Dios. Dios dice claramente en la Escritura que está determinado que el hombre muera una sola vez. Esto no está en poder del enemigo. Y la Biblia luego no solo que nos dice eso, sino que nos delega la vida y la muerte. Está en ti la capacidad de escoger. Y claro, yo escojo el trauma de la muerte o yo escojo verdaderamente la plenitud de la vida. Esto es importante que lo entendamos. No estoy distorsionando nada, estoy tratando de ser lo más escritural posible para que nosotros podamos entender de que todas las cosas vienen de alguna manera para que nosotros crezcamos, para que evolucionemos, para que realmente entendamos cómo funciona el designio de la vida. No nos podemos olvidar de que nosotros estamos en un proceso evolutivo y que la Biblia dice una serie de cosas tan importantes. Como por ejemplo el apóstol Pablo dice algo que ha sido interpretado en una especie de evento, ¿no? Generalizado o colectivo. Pablo dice que nosotros seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que está hablando en una fracción de tiempo. Está hablando en una fracción de tiempo humano relativamente altamente corta. Sí, pequeña, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Biblia hace referencia a este tipo de cosas desde antes, ya del Antiguo Testamento, diciéndonos que la vida del hombre es prácticamente un soplo, es rápido. Entonces nosotros venimos a la tierra a experimentar este abrir y cerrar de ojos. Para Dios no es ni más ni menos, hablando en tiempo, sí, hablando en metálico, que un abrir y cerrar de ojo el tiempo de nuestra vida. Ese es el momento en el que nosotros venimos a ser transformados en la vida. Y todo este proceso, por traumático que te parezca, si está mal concebido, mal interpretado, por causa de la ausencia del amor, por causa por causa de que falten los niveles de amor necesarios para experimentar esto. Porque con el amor necesario esto se vive de otra manera, se experimenta de otra manera. Nunca fue contemplada la idea, eso sí, de que alguien viva sin amor, porque cuando vivo sin amor lo interpreto
interpreto todo al revés. Todo lo interpreto desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el diablo que me persigue, que me quieren matar, que estoy al borde de la muerte, que me quieren enfermar, que vivo en guerra, luchando contra él, contra las fuerzas de la oscuridad que están en contra mí. Dios está en el poder absolutamente de todo. Tenemos que transicionar de una vez a esta realidad, a donde yo desde la teoría digo que Dios está al control de todo, pero desde la práctica la niego a esa realidad. Sí, entonces si yo creo que Dios está al control de todo, Dios está al control de todo. Todo me ayuda bien, todo me ayuda bien. Tengo que saber dar gracias en todo. Claro, todo esto tiene un sentido. Ahí es donde comienza a cobrar sentido la parte escritural. Tengo que aprender a tener una gratitud. Y ahí es donde viene algo tan importante respecto al reconocimiento. Porque más allá de todo lo que me haya tocado experimentar a nivel vida, a nivel familia, a nivel entorno, a nivel camino, a nivel lugar de residencia, todo tiene que ver con un plan divino. Y aprender a dar gracias por todo. Dios no me puede llevar a la próxima etapa si no soy alguien agradecido. Agradecido por la formación. Eso es lo que tenemos que agradecer. No por el confort, por el bienestar o por la felicidad circunstancial de la vida. Nosotros no hemos venido a la vida de Tour. Nosotros hemos venido a ser procesados. Eso es lo que tiene que despertar el mayor nivel de gratitud en la vida de un hombre. Ahí es donde el hombre entiende de que está en las manos de Dios, donde siente la fricción, ¿no?, de los dedos de Dios dándole forma. Y eso es un motivo verdaderamente para agradecer. Por eso la Biblia dice claramente que aquel a quien Él ha tomado por hijo lo disciplina. Y esto nos hace entender algo claro. Estoy en las manos verdaderamente de Dios. La gente cuando menos en las manos de Dios se siente es cuando se siente atribulada. Es cuando la gente se siente más lejos de Dios, pero la Biblia nos muestra todo lo contrario, que es cuando estás verdaderamente en sus manos y te están dando forma. Entonces, cuando entiendo esto, comienzo a entender la gratitud desde otra perspectiva. Entiendo a mi padre y a mi madre. No sé qué quiere la gente. Mucha gente quiere ver a los padres perfectos. Eso no existe en ninguna parte. Quiere líderes perfectos, quiere pastores, maestros perfectos. Eso no existe. Guiadores de tu vida no existen que sean perfectos. Te tienes que sacar esa idea de tu mente y tienes que transicionar a la realidad humana. Porque cuando vives con ese concepto, tanto de mí como de cualquier otro, tarde o temprano le vas a ver los pies de barro, tarde o temprano le vas a ver la naturaleza, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que cometemos errores en la vida, entonces te vas a decepcionar a un grado muy grande, cosa que te impedirá dar gracias. ¿Sí? Y una pequeña mosca te hará tirar toda la leche. ¿Qué quiere decir eso? Que te imposibilitará para dar gracias por todo lo recibido. Y así estarás tu vida constantemente en un ciclo, aprendiendo de alguien algo, pero porque viste una cosa, desechaste todo lo que te enseñó, comienzo de nuevo, y así sucesivamente, como en una especie de rueda, ¿no?, del ratón, donde no termino saliendo nunca. La vida no funciona de esa manera. Yo tengo que saber que tengo que dar gracias por la gente en cualquiera sea su condición y aceptarlos tal cual como son. ¿De dónde sales con la idea del perfeccionismo? El perfeccionismo es antigratitud. El perfeccionismo es antihonra. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros de que no te vas a encontrar con la gente perfecta a lo largo de tu vida. Si yo te configuro para encontrarte con gente perfecta, te estoy poniendo una bomba de relojería en el interior tuyo que tarde o temprano verdaderamente va a explotar. Entonces necesito entender cómo funciona el misterio al respecto. Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y hay gente que toma excusas, argumentos, ¿no? No eran como yo creía, no era como ellos tienen un ideal de cómo debe ser un padre y una madre, entonces de repente ellos se comienzan a frustrar. ¿Qué es lo que les hace la vida a ellos? ¿Cómo funciona el Creador para con ellos? Les hace pasar por la misma situación de manera adversa. Después te encuentras con hijos que no te valoran, con hijos que no son agradecidos y se preguntan por qué. Porque claro, porque la vida es una retórica. Verdaderamente, no puedo obviar la ley universal de la reciprocidad. Todo lo que yo siembre lo voy a volver a cosechar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo aprenda la lección. Dad gracias
en todo, absolutamente en todo, pero no una gracia religiosa, no una gratitud en piloto automático, superficial, sino esa que fluye desde la conciencia del ser. Cuando nosotros miramos, no sé, de repente nos encontramos con culturas, nos encontramos con gente en diferentes lugares del mundo que incluso hacían rituales para comer y me tocó ver en una oportunidad gente que hacía un ritual para comer. No sé lo que decían, no sé en qué consistían, pero cuando pregunté me dieron a entender que sencillamente estaban dando gracias. Claro, una gratitud, una profundidad, una conciencia por el animal que me estoy comiendo, no por lo que estoy, por la posibilidad de la paz que tengo, por el momento que estoy experimentando. Qué duro que es cuando verdaderamente no podemos experimentar el amor en esa dimensión. Estamos hablando entonces de experimentar en la práctica ese amor que nosotros necesitamos entender. Claro, Él nos amó primero, es absolutamente lógico de que yo luego termine amándolo a Él. Que si mis padres sembraron en mí, es lógico que yo luego tenga que sembrar en ellos. El culto es racional. ¿Qué es lo que yo quiero? Hay gente que vive una vida tan irresponsable, ¿no? No, mis padres sembraron en mí y yo le compré la factura, le compré la receta del medicamento o a veces le compro una bolsita de mercadería. No se trata de eso. Se trata de devolverles multiplicado según la tierra que yo soy, devolverles a ellos multiplicado lo que ellos hicieron por mí, sembraron en mi vida. Entonces, necesitamos entender ese concepto. Por eso Lucas capítulo 6, verso 38 dice algo tan importante: dad y se os dará. El motor para poder dar no puede ser otra cosa que la gratitud. Cuando alguien no tiene gratitud, está forzándolo todo. Quiere amar como a la fuerza y ahí empieza a pedir como especie empieza a pedir ayudas externas para amar. Empieza a dirigirse a un Dios que está afuera. Ayúdame a que yo ame. A un Dios que en realidad está dentro. Empieza a invocar una sangre que está por fuera, ¿no? En el poder de la sangre te perdono. No, cuando existe esa conciencia de gratitud y que todo lo que me ocurrió era absolutamente necesario, esto es fundamental. Cuando lo veo a Jesús y lo leo, la Biblia dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado. Era necesario para consumar verdaderamente lo que había que consumar, el poder del perdón, donde Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dentro de esos a los que Él estaba justificando en la cruz, por supuesto que estaba Judas Iscariote. Absolutamente, Él era parte beneficiario de ese perdón. ¿De qué estamos hablando entonces si no estamos hablando de un evangelio que verdaderamente agradece? La gratitud es una señal fundamental de los hombres y mujeres de Dios. Por eso te invito a que sigamos creciendo en todo esto. Bienvenidos a esta transición que nos va a ayudar a pasar del romanticismo ciego a la dimensión de la plenitud consciente. Un abrazo grande, los bendigo.